Algunos consejos para escoger una buena zona para despegar, un buen despegue. No siempre vamos a despegar del mismo lugar, de nuestra zona habitual de vuelo. A veces hacemos un vuelo de hike and fly, con un vuelo de viva, con un vuelo de exploración y tenemos que buscar una buena zona para despegar. Algunos consejos son, primero, búscate una zona lo más amplia posible, como esta de acá. No solamente la superficie es importante, sino también el ángulo de pendiente. Si el ángulo es demasiado plano, podría ser que nos dificulte mucho correr. Y si es muy empinado, corremos el riesgo de tropezarnos en el despegue y tener algún percance. Así que una ligera pendiente es lo ideal. Luego tenemos que fijarnos que este despegue esté enfrentado al viento. Mientras más enfrentado esté, mejor y más fácil va a ser nuestro despegue. Ahora, otro detalle es que esté libre de ramitas. Por ejemplo, si yo intentara despegar de esta zona de acá, está llena de ramitas y se va a atascar en mis líneas. Hay que tener en cuenta que las ramas son malas, las piedras también, porque además de atascarse, pueden cortar nuestras líneas, las pueden pelar. Así que intentar buscar un área libre de rocas y de ramas. Luego tenemos que intentar también que este despegue no tenga obstáculos o peligros adelante. Por ejemplo, acá tenemos un espacio completamente abierto. Pero hay zonas que pueden tener árboles, construcciones, rocas o un corte en la ladera que haga que la pendiente sea de 90 grados. Entonces, estos obstáculos pueden ponernos en riesgo a la hora de un despegue. Un error también común que he visto de algunas personas que buscan zonas de vuelo es que se concentran en la parte de adelante, que está bien, pero a veces se olvida de los alrededores. Y atrás puede haber peligros como antenas o cables de alta tensión o construcciones, cosas que también, si hay mucho viento y este viento hace que nosotros nos vayamos hacia atrás, podamos tener un accidente. Es importante también demarcar lo que va a ser nuestro stop line, una línea visible en la que, si estamos en la carrera del despegue y sentimos que algo anda mal, podamos interrumpir, abortar el despegue antes de proseguir. Esa línea tiene que estar o ser visible. Si no tenemos una línea, sencillamente ponemos algunas señales visuales, pueden ser un par de piedras de otro color o banderitas o algo, que eso nos indique, sobre todo, que pasando esa línea ya no vamos a poder interrumpir el despegue porque va a haber peligros, ya sea obstáculos o una pendiente más pronunciada. Parece mentira, pero a veces en el despegue pequeños cambios en las pendientes puede hacer que nos tropecemos. Mientras más homogénea sea la pendiente, va a ser mejor. Inclusive, cuando tenemos que el despegue empieza en una pendiente y luego se vuelve plano, nos va a provocar que nos tropecemos o que al momento de tocar la parte plana el parapente pierda presión y fallemos el despegue. Así que hay que evitar despegues que tengamos una pendiente y luego una parte plana, porque en la carrera del despegue nuestro parapente se va a desinflar. También hay que evitar el lado opuesto, que empecemos con una pendiente amigable y de pronto la pendiente se vuelva muy abrupta, porque eso podría hacer que nos tropecemos. Además hay que tener cuidado con pequeños huecos. Los huecos, aunque parece mentira, son causantes de bastantes incidentes o accidentes en parapente, porque los pisamos, nos tropezamos o inclusive atoramos nuestro pie ahí y podemos inclusive fracturarnos el tobillo o el pie al momento de estar corriendo a toda velocidad y introducir nuestro pie en un hueco. Y por último, recordemos que podemos tener el despegue perfecto, pero también tenemos que ver dónde vamos a volar, si la zona donde vamos a despegar es propicia para el vuelo y que tengamos un buen aterrizaje. Entonces eso también tiene que complementarse con la evaluación de dónde vamos a despegar, dónde vamos a volar y si tenemos un buen aterrizaje cerca.